que venimos a adorar. Y hoy quiero compartir un poquito y seguir con lo que Danilo compartió el domingo de misiones hace quizás un poquito más de un mes, que hablaba acerca de los cerrojos, y acá me facilitaron uno y las llaves, me trajeron justamente 2 llaves, porque hoy voy a hablar de 2 llaves que tenemos en temas de misiones del Evangelio. Y muchas veces, cuán importante es tener la llave correcta para poder abrir ese cerrojo. No sé si a ustedes les ha pasado que andamos con muchas llaves y cuando necesitamos una llave entramos a buscar, nos ponemos nerviosos y no encontramos la llave correcta y el tiempo pasa y forzamos y nos ponemos mal. ¿Cuán es importante es tener a mano la llave correcta, en el momento correcto, ¿no? Y las llaves realmente son claves para poder entrar a determinados lugares que nos dan, y es algo muy significativo. Recuerdo cuando mis papás, alrededor de los 11 años, me entregaron la llave de mi casa. No sé a qué edad se la entregaron a ustedes, pero a mí a los 11 años. Eso me hizo sentir sumamente importante. Yo soy la menor de 2 hermanos varones, y cuando me la dieron era porque no tenían otra opción, yo tenía que llegar un par de días sola a casa. Pero esto para mí fue interesante porque me entregaron la llave, fue una reunión familiar y me dijeron en un almuerzo: Karina, te entregamos la llave de casa y te pedimos que la cuides, que no la pierdas y que tampoco la prestes, ¿no? Y tampoco se la prestes a tus hermanos, eso me dijeron así. Y eso me hizo sentir muy especial, ¿no? Hasta el día de hoy tengo la llave que mis papás me entregaron de la puerta de mi casa. Y es una bendición porque eso me permitía entrar cuando otros quizás en otros días tendría que quedarme fuera. Y pensando en el tema simbólico, ¿no? de entregar una llave, muchas veces se le entrega una llave a alguien cuando es una persona ilustre, cuando llega a la ciudad. Se ha entregado a muchas personas, por ejemplo, la llave de Montevideo, ¿no? Y darle la llave a alguien de una ciudad implica un privilegio enorme, es un símbolo de acceso y de autoridad. Las llaves se dan usualmente en reconocimiento por algún servicio notable a una ciudad. Y quiero pensar en ese servicio notable, ¿no? Y cuando lo llevamos aquí al Evangelio, a la palabra, me pongo a pensar realmente que Dios nos dio una llave a todos y a cada uno de nosotros. Y no es precisamente por un reconocimiento, porque la verdad no deberíamos recibirla, pero por gracia hemos recibido. Sino lo hemos recibido para cumplir una tarea, una gran tarea. Cada uno de nosotros tenemos ese privilegio de tener una llave entregada por Dios para algo. Y leyendo el libro de Hudson Taylor, quizás algunos han escuchado, fue uno de los pioneros de misiones en la China, salió a pesar de todas las dificultades. Realmente Hudson Taylor habla de que la gran comisión no es una opción para considerar, sino un mandamiento a obedecer. Y cuando lo ponemos así, que no es si tengo ganas, si puedo, si hace calor, si hace frío, si hay aire acondicionado, si tengo un buen colchón, un somier. No, la gran comisión es para ir y cumplirla. Pero muchas veces cuando lo planteamos desde aquí, decimos, bueno, tenemos que salir y predicar a las naciones, tenemos que ir y llevar el Evangelio. Parece algo tan lejano y tan grande que es difícil a veces de ver esos procesos. Realmente misiones se hace en procesos y de a poco, paso a paso, yendo como decimos, en bocaditos, de a poquito. Y esta no es la hora de hablar de comida, pero pensemos no en el gran almuerzo, esa gran comida, sino en pequeños snacks. Y eso es parte de misiones. Vamos tomando paso a paso. Y como Convención Bautista del Uruguay hemos adoptado 2 etnias de las cuales todavía no hay cristianos evangélicos, que son los fulacundas de Senegal y los lolos de Mozambique. Quizás alrededor de Mozambique sí hay mucha iglesia evangélica, sí hay cristianos, no en el caso de Senegal, no hay tantos,
pero dentro de esa etnia no existen cristianos, no hay testimonio, no hay iglesia, no hay pastores, no hay misioneros. Y tenemos un gran desafío. Quizás ese es el primer bocado que podemos empezar a tener hacia otras tareas, que es orar, interceder y clamar. No necesitamos un pasaporte. La oración cruza toda frontera y nos hace llegar hacia el lugar donde realmente Dios nos inquieta a orar y interceder. Y quiero compartir el mensaje de hoy, está en Hechos 10, 1 al 8, y posiblemente todos conozcamos esta porción que habla de Pedro y Cornelio. Y mientras lo buscamos, cuando preparaba el mensaje pensaba, qué impresionante, Cornelio fue el primer gentil en recibir las palabras, el mensaje, pero Dios ya estaba allí, Dios ya estaba haciendo su proceso. Muchas veces pensamos que nosotros, los misioneros, somos la última Coca-Cola del desierto, y no es así. Muchas veces donde llegamos, ya Dios y el Espíritu Santo está obrando, porque hay una iglesia alrededor del mundo que está orando por aquellos que todavía no le conocen. Y si lo tienen, lo podemos leer. Dice, Hechos 10, 1 al 8, dice, había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada La Italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Este vio claramente una visión, como a la hora 9 del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía, Cornelio. Él mirándole fijamente y atemorizado dijo, ¿qué es, Señor? Y le dijo, tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en casa de cierto Simón curtidor, que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. Ido el ángel que hablaba con Cornelio, llamó a 2 de sus criados y a un devoto soldado de los que asistían, a los cuales envió a Jope después de haberles contado todo. Y quizás hemos leído y pasado y traspasado este pasaje muchas veces, pero anoche mientras meditaba, Dios una y otra vez me mostraba realmente el corazón justamente de Cornelio, ese corazón abierto. Cesarea era una ciudad mayormente romana que está a las orillas del Mediterráneo, en Judea, y allí estaba aposentado el cuartel general del gobernador romano de la provincia de Judea. Y Cornelio era el encargado de justamente tener a su cargo todo un ejército que estaban para cuidar justamente la seguridad de este gobernador. Y se dice que la ciudad de Cesarea está a unos 50 kilómetros, algunos hemos tenido la oportunidad de estar allí, está a unos 50 kilómetros más o menos de Tel Aviv, pero, muy interesante, Cornelio no era judío. Y acá pensemos, Cornelio no era un judío, por lo tanto, a mí me llama mucho la atención cuando dice, era un hombre, un centurión de la compañía piadoso y temeroso de Dios. Él era romano y en esa realidad allí existían muchos dioses, se adoraban a diferentes dioses, habían determinadas ceremonias, pero él, no siendo judío, adoraba a Dios y era un hombre piadoso. Y él, bueno, no dice exactamente que adoraba, pero sí que oraba, que buscaba a Dios. Y es una forma de adoración. Y interesante porque a la vez Dios se le presenta en medio de la hora 9, que sería las 3 de la tarde, un horario donde los judíos hasta el día de hoy toman tiempo para orar. Ellos tienen algunos tiempos de oración, pero donde los judíos oran. O sea que él seguía realmente todos los ritos que hacían los judíos. Pero ¿saben qué pasaba? Él no podía entrar al templo a adorar al Dios
de los judíos, no podía entrar a una iglesia, a una sinagoga, porque no le permitían, porque él era romano, alguien que no era acepto, alguien que estaba apartado. Y imagínense él queriendo adorar a Dios y esas puertas cerradas, vedadas, para que él pudiera entrar a adorar. Pero aún así él no se quedó sentado y diciendo, bueno, ya que no tengo dónde ir, me quedo quietito y sigo adorando a otros dioses. No, él siguió haciendo todos los ritos que hacían los judíos para llegar a conocer aún más de Dios. Y la Biblia dice que tuvo esta visión mientras estaba en ese tiempo de oración. Y los estudios dicen que es a media tarde, horario en los que los judíos suelen orar y dedicar tiempo a una oración y pensar que definitivamente estaba orando a un Dios que le estaba escuchando. No como los dioses de las mitologías, los dioses que ellos adoraban, sino un Dios que le estaba escuchando. E imagínense la sorpresa. Quizás para nosotros, si viene Dios y nos habla, nos es más común y nos ministra, pero para un romano en aquella época me imagino lo sorprendido. Por eso habla de temor, pero allí no habla de miedo. La traducción literal es un temor con reverencia, porque él entendía quién era el que le estaba hablando, quién era el que le estaba ministrando. Y una de las cosas que me impacta de este pasaje es ver el corazón de Cornelio. Dice que allí Dios encontró el corazón, fe y bondad. Y lo interesante, aquí esas son las dos llaves, gracias por traerme las dos llaves, pero son las dos llaves que pueden abrir el camino al Evangelio, fe y bondad. Y cuando pensamos en misiones, justamente son las claves para que el Evangelio se sigan compartiendo, fe y bondad. Y bondad no es hacer algo bueno y esperar una recompensa. Bondad es hacer algo que brota realmente del corazón desinteresado y no se espera nada a cambio. Eso es bondad. Bondad es como si depositáramos en una cuenta de banco, 50 pesos cada mes y nunca retirarlos, dejarlos allí y que Dios haga lo que quiera hacer. De alguna forma es eso, es hacer algo, entregar algo sin pedir nada a cambio. Bondad en el diccionario habla que es benevolencia, benignidad, serenidad. Ayer aprendí esto. Bondad es serenidad y templanza. Y cuán importante es que esos cosas se encuentren en la casa de Dios, esos adjetivos estén allí. E interesante porque esto es lo que Dios encuentra en el corazón de Cornelio. Y este tipo de bondad que habla la Biblia, desinteresada, sin pedir nada a cambio, la bondad no solo bendice a la persona que recibe ese regalo, esa bondad, esa bendición, sino a los que están al lado. Y la bondad es un reflejo de la imagen de Dios en nosotros. Nosotros no somos bondadosos por naturaleza, obviamente. Somos bondadosos cuando Dios entra en nuestro corazón y nos permite llenarnos de Él y Él a través de nosotros hace lo que tiene que hacer. Y dice la palabra allí que justamente Cornelio hacía actos de bondad. Y no estoy hablando de un evangelio por obras, no, porque somos salvos por gracia. Pero qué bueno es entender que necesitamos extender una mano para que muchos otros también puedan recibir la gracia que nosotros hemos recibido. Y bondad o actos de bondad es como cuando la iglesia en nuestro primer viaje a Coripata, bueno, ya estamos prontos a salir a Coripata, a Bolivia, el 25 de julio, si Dios quiere salimos, pero cuán importante es recordar en ese primer viaje a Coripata, la iglesia oró, intercedió, ofrendó esta iglesia y envió, y hubieron hermanos y hermanas que prepararon unos regalos para los niños. Y no me canso de decir que esos regalos fueron los que abrieron las puertas, principalmente de una niña. Y esa niña lleva el regalo a su casa, el otro día la mamá regresa, yo pensé que para cuestionarme sobre el regalo, pero ese regalo fue lo que impactó la vida de esta mujer.
Y ese año la niña acepta a Jesús como Señor y Salvador, en el primer año que estábamos trabajando con ellos, y en la semana que estuvimos la mamá también. Eso nos dio la apertura que para el siguiente año la mamá dijera: quiero que vengan a nuestra casa, una casa sumamente humilde. Si ustedes ven las fotos y recuerdan lo que es Coripata, es un pueblito en medio de la selva, de las montañas y selvas bolivianas. Y fue interesante realmente ver que Dios había estado obrando todo el año en el hogar de esa niña y de esa mamá que había aceptado a Cristo, y el papá, cuando llegamos, ya estaba preparado para escuchar el Evangelio y de aceptar a Jesús como Señor y Salvador. Al siguiente año, el año pasado, Lourdes y Ernesto tuvieron el privilegio de atender al hijo, que era el más difícil, de 19 años. Nunca logramos acercarnos a él. Él, cuando nosotros estábamos en el pueblo, él huía, escapaba. Cuando llegábamos de visita a la casa o a saludarles, lo que sea, este chico huía. Pero tenía una afección y tuvo que ir a atenderse, a hacer la atención médica que damos cada año allí en Coripata. Y entre Lourdes y Ernesto, mientras le preguntaban temas de salud, le fueron hablando, compartieron el mensaje y ese chico aceptó a Jesús como Señor y Salvador. No saben la alegría que fue para esa mamá ver a todo su hogar a los pies de Cristo. Y eso comienza con un acto de bondad que sale desde aquí, con un pequeño regalo que quizás para la gran mayoría no significa tanto, pero un pequeño regalo que impactó la vida de una niña y una mujer. Esos son actos de bondad, totalmente desinteresados, donde Dios puede usarlos para que definitivamente el reino siga siendo extendido. También otro acto de bondad, el segundo año que llegamos, el primer año vimos una niña, que después vamos a ver videos, un videíto, pero una niña que pensábamos que era sordamuda y que nadie le prestaba atención. Fuimos a su casa, hablamos con su mamá y decía: bueno, no tengo plata, no puedo llevarla al médico, tienen que salir desde Coripata a La Paz, son 6 o 7 horas de buseta, como le dicen, y no tienen dónde quedarse en La Paz y le mandan estudios. Entonces empezamos a orar y nos vinimos con esa carga. Y nos informamos, pagamos una atención médica para ellos, todo el equipo de Coripata pagó una atención médica en La Paz, transporte y todo. Los pastores de La Paz la recibieron, la llevaron. Resulta que la niña era sorda, pero no era muda. Y impresionante, porque hace ya 2 años que se levantó una ofrenda especial, la iglesia también apoyó, toda la convención apoyó, y se compró un audífono en La Paz y fue entregado de última generación. Yo creo que realmente Dios bendijo. Y cuando le fueron a explicar, y yo fui y hablé por Zoom con el especialista, y le dije: en realidad queremos regalárselo. Y nosotros teníamos determinados miles de dólares para eso, y yo dije: Señor, es lo que tenemos, esto es lo que tiene que costar. Cuando nos dan el presupuesto eran como $2.000 más. Dije: Señor, tú sabes, tú conoces, la iglesia ha ofrendado, no podemos seguir pidiéndole más. Y definitivamente cuando empiezo a hablar con el médico me dijo: ¿y ustedes por qué de tan lejos hacen esto por alguien acá que quizás nunca más van a volver a ver? Y yo decía: porque Dios le ama, porque existe un Dios que le ama, que mueve quizás a una iglesia que está lejos, que ni conoce, simplemente para entregarle algo para que esta niña pueda oír. Y saben, fue impactante porque cuando llegamos hace 2 años, ya la niña ya tenía como 3, 4 meses de haber estado usando el audífono. Y ese audífono, las maestras empezaron a escribirnos una carta agradeciendo realmente a los que habíamos ofrendado, porque se habían dado cuenta que la niña podía hablar, podía gesticular, y bueno, la mandaron a un audiólogo, un montón de otras cosas y un montón de especialistas, pero ahí la escuela también se puso en marcha para ayudar, porque quizás hasta ese momento la escuela dijo: es una niña que no puede ni siquiera hablar ni escuchar, dejémosla de lado. Pero cuando vieron que
que hubo personas que hicieron actos de bondad, ellos decidieron, también vamos a aportar nuestro granito de arena. Hoy en día tengo contacto con esa maestra, que Dios nos está abriendo las puertas, oramos, porque ahí queremos entrar y esa es mi carga desde hace muchos años, quizás desde estos 4 años que llegamos, poder entrar a esa escuela donde hay muchos más niños necesitados. Quizás no son ni sordos ni mudos físicamente, pero sí están viviendo una sordera espiritual. Entonces, ¿Cuánta cosa Dios puede hacer a través de actos pequeños de bondad? Y era lo que hablaba justamente, Dios vio el corazón de Cornelio una y otra vez y que constantemente hacía actos de bondad a la comunidad. Y lo lindo es que realmente nos damos cuenta de su bondad al enviar, nosotros, como decía, no somos bondadosos por naturaleza. Somos bondadosos cuando Dios entra a nuestro corazón y cuando realmente Él hace la diferencia en nosotros. Cornelio no podía entrar al templo. Vuelvo al pasaje de la Biblia. Ya nos emocionamos con Coripata. Vuelvo al pasaje de la Biblia. Y Cornelio no podía entrar al templo, no podía ir a buscar a Dios allí al templo, pero qué hermoso es cuando dijo, bueno, Dios, voy a enviarte a alguien. Y es hermoso porque muchas veces las personas están totalmente alejadas, no porque quieran de Dios, sino porque no hay otra circunstancia, porque no hay otro lugar, porque no pueden entrar, porque están prohibidas, porque hay naciones que está vedado el Evangelio y quizás no pueden entrar. Pero así como sucedió en el caso de Cornelio, oramos que Dios siga obrando y abriendo puertas. Dios le envía a que vaya a buscar a Pedro. Así que de alguna forma Dios llega a la casa de Cornelio. Dios va al lugar de Cornelio. Y eso es lo que hacemos como iglesia. Eso es parte de la misión. No, nosotros quizás no vamos a poder recibir a todos en nuestro templo, pero sí definitivamente Dios puede ir hacia cada uno de ellos a través de nosotros. Ir a donde están los necesitados, ir a donde definitivamente todavía no llegó el Evangelio, ir a donde todavía nadie conoce que existe una esperanza de vida. Dios envió al apóstol Pedro para que llegara allí y compartiera el mensaje de salvación, un mensaje de un Dios vivo, de un Dios real, un Dios que era totalmente diferente a lo que estaban acostumbrados en la comunidad. Y no era ese Dios de mitología, no era un Dios de la época, sino que era el Dios real. Y allí en el hogar del centurión, no estaba solo él, dice que él llamó a su familia, a sus amigos, él dice que era una gran cantidad de personas allí preparados para escuchar el mensaje de salvación. Y qué lindo es eso, pensar de que quizás él podía decir, bueno, estoy en un lugar donde no se me acepta en el templo, pero voy a adorar solito aquí, tranquilito, cerradito, encerradito en mi casa, pero él dijo no. Voy a abrir las puertas e invitó a toda su familia, su hogar, amigos, me imagino que hasta vecinos, quizás se dice que esa casa estaba llena, estaba completa, y donde estaban preparados para escuchar el mensaje de salvación. Ese mensaje que Dios usaría como canal de bendición al apóstol Pedro. Y ahí me quiero detener en algún momento, es recordar hace 2 años en Coripata, nosotros caminábamos por las calles y nadie nos abría las puertas de sus hogares. Queríamos hacer visitas y porque no llegaban al lugar de reunión y queríamos hacer visitas y orábamos. Y yo cada día, cada mañana me encontraba con una chica afro todas las mañanas que me miraba y yo la saludaba hasta que un día me le acerqué, le pregunté cómo se llamaba, me dijo su nombre, empezamos a charlar, todo el me dice que vengan a mi casa esta tarde. Y yo, era nuestra oración, estábamos orando, era el primer hogar que se abría en Coripata. Y le dije, bueno, ¿quiénes van a estar para estar preparados? Me dice, mi familia.
y pensé, bueno, esposo y hijos, sabía que tenía dos nenitas chiquitas. Así que nos preparamos, oramos, agradecimos a Dios, cantamos, alabamos y a media tarde nos fuimos para el lugar donde nos había dicho ella. Cuando vamos llegando vemos que había mucha gente afuera en esa esquina. Yo pensé, Dios mío, ¿qué pasó? Algo acá, hubo un robo, alguien chocó, hay muchas motos. Entonces, de repente vamos acercando y se empiezan a abrir las personas, se empiezan a abrir. Yo dije, Dios mío, nos están esperando a nosotros. Y era verdad, nos estaban esperando a nosotros. Ella había salido y había ido a hablar con toda la familia de ella. Estaban los tíos, abuelos, primos, suegros, todos estaban allí. Y no solamente eso, les habló a todos los vecinos. Y saben, cuando entramos a la casa solamente habían 4 sillas y era un solo ambiente. Allí dormían, comían, cocinaban, que esa es mucho de la realidad de Coripata. Y es piso de tierra, entonces tampoco había una comodidad como para sentarse en el piso, pero aún así lo hicimos. Y fue impresionante porque ella abrió las ventanas y la gente escuchaba el Evangelio desde las ventanas. Y esto me hizo recordar cuán importante es estar abiertos a que Dios de alguna forma empiece a usarnos como canal de bendición. Hay mucha gente que quiere escuchar. Cuando terminamos el mensaje hicimos el llamado y algunos de ellos aceptaron a Cristo, obviamente no todos, pero la gran mayoría dijo, nunca nadie nos trajo un mensaje de esperanza. Cuán importante es empezar a compartir, abrir nuestras puertas, dejar aún las ventanas abiertas y que muchos puedan escuchar ese mensaje de salvación. Y me imagino que fue lo que pasó aquí en la casa de Cornelio, una multitud escuchando por primera vez ese mensaje. Y Dios obrando, porque si llegaron era porque estaban dispuestos a escuchar ese mensaje. Ya desde entrada, me imagino que cuando Cornelio los invitó, Dios ya estaría preparando esas vidas y esos corazones. Y sobre todo, Dios estaba preparando al apóstol Pedro. Quizás en otro momento Pedro no hubiera entrado jamás a la casa de un gentil. Y aquí hago un paréntesis y me centro en la vida de Pedro. Pedro muy judío, muy sanguíneo y muy todo como lo leemos en la palabra de Dios, pero él tuvo que ir a estar allí apartado en la casa de Simón. Dios le muestra lo puro, lo impuro, no solo para comer, sino para muchas áreas. Pero allí definitivamente hubo un trato de parte de Dios con este apóstol, donde Dios trató con su vida y le mostró lo que era puro e impuro, lo que era aceptado y lo que no era aceptado. Y seguramente fue lo que permitió que allí inmediatamente él dijera, sí voy a estar e ir y compartir acerca de Jesús en esta casa de este gentil. Porque en otra realidad Pedro quizás hubiera dudado que esto era de Dios. Porque definitivamente para un judío entrar en una casa de un gentil era totalmente impuro. Había una separación total. Entonces, cuán importante es entender que también Pedro fue preparado, el apóstol fue preparado para llevar el mensaje. Imagínense, Dios por un lado tratando con el corazón de Cornelio y por el otro lado también tratando con Pedro, el mensajero, preparados para recibir y preparando también la vida de quien iba a ser, quien iba a llevar el mensaje. Cuán importante es prepararnos. Y existen muchos Cornelios alrededor del mundo, definitivamente. Cuando pienso en mucha gente, quizás en lugares donde el Evangelio está 100% prohibido, que quizás hoy día estén diciendo, ven, pasen a nosotros y tráiganos esperanza de vida, una vida eterna. Ven y háblanos acerca de ese Dios que puede transformar no solo mi vida espiritual en el futuro, sino mi realidad hoy. Existen muchos Cornelios que quizás dentro del mundo islámico, dentro del hinduismo, del budismo, están buscando al único y verdadero Dios. Y quiero pensar que Dios sigue levantando Pedros, que siguen preparándose y capacitándose para llevar ese mensaje, a pesar de que no sea un lugar agradable, sencillo y práctico, sino
realmente lugares donde todavía no se ha predicado el Evangelio. Y regresando al principio, ¿cómo podemos hacer quizás misiones o cómo podemos alcanzar prácticamente a un mundo donde todavía no existe Cristo? Saben que hay alrededor de 7.000 etnias alrededor del mundo, aproximadamente 7.000 etnias, porque ahora en estos últimos 2 meses hay 2 más que nos encontramos que todavía no tienen a Cristo, pero 7.000 etnias que todavía el Evangelio no ha llegado, que no hay un misionero, que no hay una palabra, que no existe la Biblia, que no hay traducción. ¿Y saben cómo podemos acercar realmente el Evangelio a cada uno de ellos? Es justamente con esas 2 llaves de que le hablaba: fe y bondad. Fe y bondad es parte de lo que es misiones, ir y hacer discípulos, empezando a hacer discípulos acá y siguiendo hacia donde Dios realmente nos llame, donde Dios realmente abra las puertas. Y quizás pensemos que no estamos preparados, pero yo estoy segura que Radio Norte está siendo preparado, y no de ahora, de mucho tiempo, porque esta iglesia definitivamente tiene mucha fe y tiene mucha bondad, porque como lo hemos visto para Coripata, también lo estamos viendo con el proyecto al Chaco paraguayo. Estamos preparándonos, bueno, cambiamos de Chaco, antes íbamos a Argentina, ahora nos vamos al Chaco paraguayo, pero definitivamente sigue siendo la misma misión. Un mismo Dios, un mismo corazón y una misma misión, que es ir y servir a aquellos que todavía no le conocen. Y pensar en el Chaco paraguayo, a mí me late el corazón porque amo ese lugar, fue mi primer campo misionero, pero pensar en volver a Yalbezanga. No le pregunten al pastor Richard cómo le fue, si no, no van a ir, pero definitivamente hay una comunidad allí que necesita seguir conociendo de ese amor de Cristo. Y pensar, y les dejo esto para que oren. Recuerdo que mientras estábamos jugando con los niños en el patio de la iglesia, que era un campo en realidad, y frente a la iglesia, estábamos jugando con el ministerio, los que estamos haciendo el ministerio de niños, veíamos que había una escuela pública. Cuando digo pública, eran 2 saloncitos oscuros, casi sin ventanas, y las ventanas se abrían y los niños, en vez de prestarle atención a la maestra, estaban con la cabecita para afuera, viendo lo que nosotros estábamos preparando, inflando globos, jugando. Cuando terminaban algunos de ellos la escuela, iban para la iglesia. Y un día se acerca una de las maestras a mí, yo recuerdo que era el día que no me sentía más mal, estaba fatal de una gripe, nos engripamos todos, y se acerca a mí y me dice, nos gustaría que los niños de nuestra escuela puedan tener algo de lo que ustedes están haciendo con los niños de la iglesia. Y yo dije, bueno, es una escuela pública. Sí, me dice, podemos ir y compartir, porque lo que estamos haciendo acá no es simplemente jugar, estamos compartiendo a Dios, a Jesús, ese Dios de esperanza, de vida, el que transforma. Y me dice, sí, no conozco mucho de tu Jesús, pero vení y compartiles. Y fue impactante. Al otro día nos levantamos, nos preparamos y fuimos a la escuela. Y cuando entramos a la escuela fue muy triste ver esa realidad. Unos bancos, pupitres hiperantiguos, rayados, sin pinturas, desgastados, que quizás tengan muchos años. Estamos hablando que es una escuela pública dentro de una comunidad indígena, con maestras que son fuera de la comunidad. Y cuando llegamos las paredes estaban grises, no sé si era de mugre o la pintura gris o la oscuridad o la humedad, pero habían simplemente 2 o 3 cosas, un mapa de Paraguay, una bandera de Paraguay y algo más, pero no había nada didáctico, no había nada lindo en ese lugar. Los niños tenían solo un cuaderno porque primaria no les estaba enviando cuadernos, no había lápices, gomas, simplemente eran, algunos tenían algunos colores y no eran todos los colores. Y ahí me puse a pensar, ¿cuánto tenemos nosotros? Y no nos damos cuenta, pero lo más importante de esta historia no era lo que no tenían, sino lo que recibieron.
Cuando empezamos allí a hablar y a compartir, empezamos a cantar, hicimos juegos, desordenamos todo el salón, las maestras nos dijeron hagan como sientan, pero fue interesante porque esos niños allí, más de 5 niños aceptaron a Jesús como Señor y Salvador y se veía que no era algo emocional del momento. Unos de ellos terminaron y dijeron, quiero que le compartan esto a mi papá y a mi mamá. Quiero que vayan y hablen con mis abuelos. Y las maestras dijeron, por favor regresen, porque esto es lo que necesitamos, un mensaje de esperanza, de vida, de que existe algo más allá de lo que están viviendo estos niños. Y eso es realmente lo que vive la realidad del mundo. Hay muchos quizás Cornelios que están allí alrededor del mundo sin conocer de Cristo porque no tienen la oportunidad de escuchar. No tienen una oportunidad de que alguien les hable, no tienen la oportunidad de que alguien les diga, existe un Dios que ha muerto por ti y te ha dado una vida eterna y completa. Y no solo pensando en el futuro, sino una vida eterna y de bendición en este momento y en este tiempo. Y quisiera dejarles con un video, y ya vamos terminando. Este es el video de uno de los primeros videos de Coripata, para que ustedes puedan ver el proceso, porque quizás más adelante pasemos el último, pero este fue uno de los primeros videos de nuestra primera etapa en Coripata. Caminé por las sombras, secaste mis lágrimas. Mi corazón ha sido herido, he visto días brillar. He orado al cielo, aún en mi dolor. He sido bendecido, Dios tú quitas y tú das. No importa lo demás, tu gracia bastará. No importa dónde estés, si permanezco en tu amor. En la cima yo me postraré. Un obrero de La Paz que va una vez al mes. Esos niños nos están enseñando un testimonio de fe tremendo en estos años. Allí la atención médica es lo que ha abierto la puerta. Doctores, enfermeros. Llegan, quizás la gran mayoría nunca ha visto un médico. Y saben, el primer año tuvimos que atender prácticamente en la vereda porque el local que teníamos de alquiler de la iglesia no había espacio y se atendía prácticamente la pediatra atendía casi que en la vereda, pero lo interesante fue que el segundo año, al que estaba dormido ya se despertó con él. El segundo año, el alcalde de Coripata, y he hablado de esto y les he pedido muchas oraciones, nos invita a la alcaldía. Así que a partir del segundo año estuvimos en la alcaldía. Él es un Cornelio, oren por él, que él ha estado abierto. Ahora tengo hasta el celular privado de él y le pregunto, le pido cosas y él me responde. Un mes después, pero me responde. Y yo creo que Dios está haciendo algo en la vida de él, en el corazón de él y de su familia. Esa es la Iglesia Católica. En esta temporada están de fiestas los afro. Entonces la Iglesia Católica le cede el templo, el cura le cede el templo para que se hagan los ritos afro dentro de la iglesia. Y bueno, ese fue, se los mostraba porque cuando vuelva voy a mostrar el más nuevo, pero la realidad es que la mayoría de estos niños allí en Coripata, en Bolivia, se han mantenido, han crecido. La obra sigue creciendo, pero gracias a la fe de la Iglesia uruguaya y gracias a la bondad de la Iglesia uruguaya, gracias a que realmente Dios
está moviendo, y parte de lo que Dios está haciendo con la iglesia de Radio Norte desde el principio: ha apoyado, ha ministrado, ha ofrendado, ha orado, ha enviado. Este año voy sola, pero espero que en los siguientes años muchos más se sigan sumando desde Radio Norte. Pero cuán importante es entender que somos parte. Hemos sido llamados a realmente a llevar fe y esperanza. Y pensar que cada acto de bondad es una semilla sembrada en donde realmente hay mucha necesidad. Y como decía, allí hay muchos Cornelios. Oren por el alcalde, oren por la familia, oren por muchas familias que están pasando mucha necesidad, oren por los hacendados de la coca, porque es un lugar donde se produce la hoja de coca, que no están muy contentos que regresemos cada año a hablar de un Dios de libertad, porque ellos los tienen asignados a los afro, pero realmente oren y sigan haciendo actos de bondad, porque definitivamente Dios está haciendo algo a través de cada uno de estos actos, y Dios sigue haciendo lo que quiere hacer en medio de ellos, porque hay una iglesia que sigue dando, ofrendando y a su vez enviando. Y me gustaría, el último pasaje, ya cerramos, el último pasaje en Romanos, y ya terminamos. Romanos 10, 14 y 15, y si lo podemos poner y alguien me ayuda a leerlo, alguien que esté con voz fuerte, capaz ahí, ¿te animás a leerlo? Predicarán si no fueran enviados. Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Gracias. Cuán importante es que ellos sigan escuchando el mensaje de salvación, cuán importante es que la iglesia siga creciendo en fe y en bondad, y cuán importante es seguir enviando obreros para que muchos más puedan llegar a conocer a Cristo. Y gracias porque en cada uno de estos proyectos ustedes como iglesia, o nosotros como iglesia, mejor dicho, somos parte. Hemos tenido fe, porque no es poca cosa enviar obreros a la distancia, y también bondad. En cada acto de bondad, Dios ha estado sembrando su semilla. Y oren por cada Cornelio que existe en el mundo, que sigan abriendo sus corazones, las puertas, y que Dios siga extendiendo su palabra y el evangelio a través de cada uno de nosotros. Gracias, iglesia, porque como siempre digo, somos una iglesia misionera, una iglesia que cree en la obra misionera, una iglesia que no simplemente se queda aquí sentado en el banco, sino que extiende sus estacas y sigue haciendo la tarea que Dios nos ha encomendado. Algunos quizás no tenemos el llamado de salir, pero sí podemos, como dije, orar, ofrendar, apoyar, motivar y movilizar. Y creo que esta iglesia realmente tiene fe y actos de bondad. Y como decía, son la primera clave o las llaves que abren el cerrojo para que el reino de Dios siga siendo extendida. Dios les bendiga. Muchas gracias a la hermana por la palabra que nos ha traído. Vamos a pedir al pastor Mario para estar pasando, para que pueda estar hablando por ella y por el viaje a Coripata. El 25 de julio salimos. Ahí está. El 25 de julio está saliendo el equipo de misioneros de la convención hacia Coripata, Bolivia. ¿Hasta el? Al 4 de julio. Hasta el 4 de julio. De agosto, perdón, de agosto. De agosto, ahí está. La idea es poder estar acompañándoles en oración, pero como iglesia queremos pedir específicamente que Dios esté acompañando no solo a Karina, sino a todo el equipo de hermanos. Ya sabemos quiénes van. 7. 3 de Florida, Somos 7 este año. Dios nos ha bendecido también con un lindo grupo.
tenemos Claudia la Primera Bautista, a Divia de la Iglesia de Jung, tenemos a Alejandra de Cerrito, y después tenemos 3 hermanos que son de Florida, que se han unido. Nosotros orábamos por varones y van 2 varones, pero Dios nos ha bendecido de una manera impresionante porque orábamos que de alguna forma bolivianos fueran parte de este proyecto. Dios movió a través de un contacto a una iglesia en Potosí y van a estar enviando una chica que es doctora y una hermana que es maestra. Y va a ir el matrimonio, que quizás alguno conoce, Miriam Echeveste, con su esposo que es médico,